estoy completamente seguro de que a lo largo de esta semana habrás valorado y tratado a un paciente con cefalea. Pero ¿sabemos valorar realmente si esta cefalea está asociada a un trastorno sensoriomotor craneocervical, a un trastorno sensoriomotor craneomandibular, si tiene un componente neuropático craneofacial o incluso si está asociada a un proceso de hiperexcitación del sistema nervioso central? Todo esto y mucho más en el podcast de hoy. Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Soy Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar aquí contigo en el episodio 6 de la Radio Fisiopodcast. Para quien no conozca a Roy, detallo su descripción en el episodio 5, pero bueno, a rasgos generales estamos hablando de uno de los mejores docentes, investigadores y clínicos de España y la verdad que todo un orgullo para la fisioterapia con ñ. Los tres principales puntos que vamos a tratar en el episodio de hoy van a girar todos en torno a la valoración del paciente con cefaleas y migrañas. El primer aspecto que vamos a tratar va a ser la valoración de las principales alteraciones neuromusculares. Pasaríamos después, en el segundo apartado, a las diferentes banderas rojas y la supuesta importancia de la postura. Y terminaremos el episodio comentando un poco el modelo biopsicosocial en los pacientes con características de un proceso de sensibilización central. Antes de pasar con el episodio, pues bueno, me gustaría agradecer a todos y todas por el apoyo constante que recibe Fisiopodcast. Pese a ser una plataforma creo que bastante joven, pues crecemos con cada episodio y digo crecemos porque la mejora es tanto en el propio podcast como a nivel personal. Con cada episodio intento mejorarlo un poquito y la verdad que estoy muy, muy orgulloso y muy contento con el resultado. Así que nada, simplemente pues darte las gracias. Espero tenerte por aquí en los próximos episodios porque la intención es seguir con el proyecto y que haya muchísimos más episodios. Ya no me enrollo más. Toma sitio, ponte cómodo porque espero que lo disfrutes tanto como nosotros grabándolo, además de sacar algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica, un objetivo clave del podcast. Vale, pues cerrando un poco el tema fisiología, vamos a pasar ya un poco a la valoración. Ya lo has comentado antes, te has adelantado, pero bueno, comentar un poco las principales alteraciones neuromusculares que encontramos en la cefalea. Nos has hablado de la fuerza, de la resistencia, del control motor, pues profundizar un poquito más en este aspecto y más en concreto las que están relacionadas con trastornos de la columna cervical y de la articulación temporomandibular, que ya nos has comentado algo. Sí, aquí hay una situación que desde el punto de vista histórico hay que mencionarlo. Fíjate que hace 20 años, cuando se comenzó a hablar sobre la cefalea cervicogénica y cuando se comienza a aceptar el término de cefalea cervicogénica como un diagnóstico por un neurólogo muy conocido que es Szostak, que es el primero que insiste directamente en que se clasifique a este grupo de pacientes como una cefalea secundaria, se comienzan a establecer determinados estudios que lo que quieren directamente es dar una serie de características clínicas para identificar esta cefalea cervicogénica. Y a partir de ahí comienzan a salir un montón de estudios. Yo siempre hablo de esto en la formación. ¿Por qué? Porque históricamente la información que se estableció en esos años no concuerda con la información actual. ¿Y por qué no concuerda? Porque eso es una crítica que ya estoy haciendo de forma directa. En esos años, cuando se hacía la comparación de esta etiqueta cefalea cervicogénica con migraña y con cefalea tensional, salían varias cosas. Salía que la disminución del recorrido del rango de recorrido articular cervical estaba alterado en los pacientes con cefalea cervicogénica, pero no en los pacientes con migraña y tampoco con los pacientes con cefalea tensional.
La hipersensibilidad en la región cervical y suboccipital sería alterado en pacientes con cefalea tensional, en pacientes con cefalea cervicogénica, pero no en pacientes con migraña. Otras características como las alteraciones del control motor que puedan haber en la región cervical se observaban en los pacientes con la cefalea cervicogénica, pero no se observaban en los pacientes con migraña ni pacientes con cefalea tensional. Estamos hablando de todos los estudios que se generaron directamente en los australianos. No es una crítica directamente hacia ellos, hacia su investigación, pero sí es cierto que la crítica viene del punto de vista del enfoque de la investigación y cómo esto en la actualidad cualquiera puede hacer una búsqueda y encuentra en la actualidad que los pacientes con migraña, en la investigación no lo dice el día de hoy, tienen disminución del recorrido articular en la región cervical. Encontramos que son pacientes que tienen directamente hiperalgesia mecánica directamente en la región cervical, igual que los pacientes con cefalea tensional. Quiere decir, todas esas características que se generan de forma específica para los pacientes con cefalea cervicogénica, en la actualidad se ven que hay subgrupos de pacientes con migraña, cefalea en racimos o cefalea directamente tensional que tienen esas mismas características, con lo cual toda esa investigación que se generó 20 años antes, esa investigación en la actualidad es sano ponerla directamente en duda. ¿Por qué? Porque los estudios en la actualidad, cuando se ha llegado directamente a investigar de forma específica a los pacientes con migraña y con cefalea tensional, se ven que hay pacientes que tienen las mismas características de forma global, porque la investigación no hace un subgrupo de pacientes, sino pacientes con migraña directamente crónica, vamos a evaluarlos, o migraña episódica, vamos a evaluarle directamente si tienes características cervicales. No hay una subclasificación, es el grupo de pacientes, pero en esos subgrupos de pacientes terminamos encontrando que hay directamente características características disfuncionales en la región cervical. Ahí, ahora después, viene directamente otra de las situaciones que había. Se decía, ¿cuál sería el test diagnóstico más preciso para la cefalea cervicogénica? Y dicen, bien, tenemos un test que es el test de flexión-rotación. Y se plantea el test de flexión-rotación como el test más específico para los pacientes con cefalea cervicogénica. Se hacen estudios y se encuentran que los pacientes que presentan cefalea tensional o migraña no presentan directamente un test de flexión-rotación positivo. Se vuelve a repetir esas investigaciones por otros autores y se comienza a encontrar que el test de flexión-rotación también es positivo, inclusive en pacientes que presenten trastornos craniomandibulares. Entonces, fíjate cómo es la evolución directamente de la investigación, donde lo que se comienza a determinar es que hay un componente cervicogénico, pero que no está asociado a esas etiquetas, sino seguramente que hay un porcentaje relevante de los pacientes que pueden tener un trastorno craniomandibular, que pueden directamente tener una cefalea tensional o que tengan una migraña que también tienen esas características, con lo cual es lo que hablaba al principio. Eso es una agrupación de pacientes que tienen características cervicogénicas, pero no podríamos decir que es una cefalea cervicogénica tal como se establece en la clasificación internacional de cefaleas. Entonces nosotros hemos estudiado en mucha profundidad la investigación que se ha hecho a lo largo de los años para establecer una crítica en máxima profundidad. Es una crítica directamente constructiva a cómo nosotros creemos que debe establecerse la investigación en la actualidad. Nosotros hemos hecho un estudio también donde hemos aplicado el test de flexión-rotación, entre otros tests, en pacientes con migraña, cefalea tensional y neuralgias occipitales, una neuralgia de Arnold, y hemos encontrado que el test de flexión-rotación, sin pacientes con cefalea cervicogénica, que el test de flexión-rotación era positivo en muchos de esos pacientes. Entonces, y tenemos los porcentajes más o menos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el test de flexión-rotación, sin duda alguna, es un test a incluir dentro de esta valoración física que tenemos que hacer a los pacientes, pero yo no diría nunca absolutamente que es un test específico para clasificar al paciente con cefalea cervicogénica, tal como esa etiqueta que hemos hablado, sino que daría un dato importante un dato clínico importante para los pacientes que tengan ese componente cervicogénico. Test de flexión-rotación. Hemos hablado también de la valoración de la movilidad accesoria. Y aquí yo plantearía si esa valoración de la movilidad accesoria
no que encuentre una restricción de la movilidad intersegmentaria. Eso es un factor que puede tener relevancia o no, de acuerdo a cómo lo plantean los clínicos. Para mí la relevancia sería que esos test reproduzcan la sintomatología cefálica del paciente. Para mí esa sería la relevancia, no encontrar que haya una restricción directamente del recorrido, porque eso puede entrar dentro de la subjetividad que tienen directamente los test manuales, que también hay que tenerlo en consideración desde el punto de vista de esta crítica que estamos haciendo también a lo que planteamos en la fisioterapia. Estos dos, digamos, serían como dos pruebas de carácter ortopédico que creo que son importantes. La mecanosensibilidad del tejido neural es otra de las características que puede tener cierta relevancia en la región cervical. Test como el Sloan test o el test de flexión pasiva modificada o los test precisos directamente de nervio, directamente cervicales o trigeminales o de ramas trigeminales podrían también tener cierta utilidad para ver directamente los componentes, directamente de alteración mecanosensible del propio tejido que puedan tener cierta relevancia con las cefaleas. Y después tenemos los test, por ejemplo, que a mí me parece que son interesantes en la región cervical, que miden, por ejemplo, la resistencia muscular. Por ejemplo, el test de resistencia en flexión. Entonces, no hablamos del test de flexión canocervical. El test de flexión canocervical nosotros no lo solemos utilizar. No digo que no sea útil, pero nosotros no lo solemos utilizar, sino lo que medimos es un test que lo que mide es la resistencia. Es barato y es bastante directamente fiable. Simplemente lo que quiero ver es cuánto es capaz del paciente de sostener la cabeza 2 centímetros directamente por encima de la superficie donde el paciente esté tumbado. Y esto lo que nos da es una métrica en segundos del paciente cuánto es capaz de mantener el sostén de su propia cabeza a partir de la contracción de los músculos cervicales, y eso es un test cada vez más utilizado. Ese es el test en flexión, pero también lo tenemos en extensión y solemos utilizar los dos. Para nosotros, en este caso, la fuerza resistencia es un factor importante en los pacientes estos pacientes que tengan componente cervicogénico. Entonces, esos son, digamos, son test que nos parecen directamente que son interesantes para poder utilizarlo. Esto sería, digamos, tenemos más características que podemos hablar, pero yo diría que estos son los más importantes. Y después en la región craneomandibular tenemos dos grandes grupos, los que miden directamente la dinámica mandibular, entre ellos el recorrido articular, pero también el comportamiento de las superficies articulares. Y después tenemos los test directamente funcionales mandibulares, que son capaces directamente a través de la valoración de la función mandibular evaluar si hay reproducción de los síntomas. Eso sería directamente de los grupos en la región craneomandibular interesantes para introducir. Y es cierto que cuando tenemos un paciente que tenga características craneomandibulares muy relevantes, este paciente se termina directamente incrementando su dolor cefálico. Entonces, ese es un paciente que podríamos subclasificar aquí. Eso serían, digamos, como características muy generales. Y yo, en este caso, aunque la pregunta que me hacías es la región craneomandibular o temporomandibular y la región cervical, yo añadiría todo lo que sería la batería de pruebas físicas, en este caso que utilizaríamos en los pacientes que tuvieran características compatibles con un proceso de sensibilización central, que ya diríamos de fuerza general, test, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno indirecto, por ejemplo. Esos son pruebas también que solemos utilizar. Valorar también el recorrido desde el punto de vista general, valorar la mecanosensibilidad desde el punto de vista general. Todo eso son pruebas físicas que también solemos utilizar, porque en estos pacientes la prescripción de ejercicio que solemos hacer no es una prescripción de ejercicio desde el punto de vista general, que también se puede incluir, sino es una prescripción específica para mejorar su capacidad física en todo el enfoque del individuo. Quiere decir, yo quiero que el paciente mejore directamente su fuerza de resistencia, su capacidad directamente cardiometabólica, etc. Inclusive su composición corporal. Esos son otros los factores también importantes a tener en cuenta. Entonces, esos pacientes se les puede enviar directamente, por ejemplo, se les puede realizar una prescripción de ejercicio de tipo aeróbico de baja, media o alta intensidad, porque la alta intensidad, aunque era algo que se intentaba evitar con algunos pacientes con migraña, se observa en la actualidad. Hay un estudio bastante reciente
donde ejercicios interválicos de alta intensidad, lo que comúnmente denominamos como HIIT, puede ser relevante en la disminución de la intensidad del dolor y de la frecuencia de la migraña en pacientes con migraña. La importancia de la gestión de cargas, ¿no? De no pasarse pacientes migrañosos. Exacto. Pero por lo demás... Ahí esos son los factores que vamos a hablar más adelante, que sería, digamos, el efecto que tiene el ejercicio. Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio seguramente es la forma de tratamiento más relevante que tenemos en fisioterapia, pero hay características específicas de cómo prescribir el ejercicio en los pacientes con dolor crónico. ¿Por qué? Por el efecto de la hiperalgesia que se puede generar en algunos pacientes. Algunos pacientes con dolor crónico disfuncional, quiere decir que tengan características compatibles con una sensibilización central, el ejercicio puede generar hiperalgesia hasta que haya un proceso de adaptación. Entonces esto también es importante, lo podemos hablar ahora más adelante cuando estemos hablando ya de las opciones terapéuticas, pero sin duda alguna eso es un factor a controlar. Aquí la prescripción de ejercicio específica tiene que tener en cuenta cómo están actuando los sistemas de modulación del dolor sobre los pacientes. Y el paciente con un sistema modulador disfuncional, tenemos que tener en cuenta que esa modulación no la vamos a lograr de forma inmediata. El ejercicio genera modulación, genera hipoalgesia de forma inmediata en sujetos asintomáticos y en algunos pacientes, pero no en pacientes que tengan una alteración muy severa de su sistema modulador del dolor. Con lo cual, aquí el planteamiento terapéutico cambia radicalmente. Totalmente. Vale, pues perfecto. Ya hemos tocado algunas características así generales, porque por tiempo tampoco podemos profundizar muchísimo. Sí que me gustaría que me comentaras a ver si ¿hay algún tipo de bandera roja a destacar en la cefalea? ¿O tú crees que es importante algún tipo de bandera roja? Bien, hay una de las grandes ventajas, por ejemplo, nosotros los pacientes que recibimos en clínica son pacientes que ya, o muchos de ellos han pasado directamente por una revisión médica. En esa revisión médica, por protocolo, en casi todo España, lo que se suele hacer al paciente cuando va al neurólogo, el neurólogo le hace una prueba de imagen de control para ver si ve directamente algún tipo de trastorno que podría estar justificando directamente suele ser una resonancia magnética o un TAC, sobre todo una resonancia magnética, para ver si puede haber una característica directamente de alteración anatómica que pueda estar produciendo directamente esa cefalea. Estamos hablando ya de unas características que podría ser un tumor cerebral, que podría estar realmente generando una compresión sobre una estructura y generando directamente una cefalea importante sobre este paciente. O no hablamos ya solo los casos de tumores cerebrales, sino podríamos dar también las alteraciones directamente vasculares claras. Es cierto que los trastornos vasculares, por ejemplo, la arteria vertebral o por ejemplo la arteria cerebrosa media o anterior, pueden también producir directamente cefaleas. Esto es un dato relevante a tener en cuenta. Un paciente que tenga dolor de cuello porque tiene una alteración directamente en la arteria vertebral también podría tener cefalea. O, por ejemplo, alteraciones de la carótida. Pueden también producir cefaleas con dolor referido hacia la región temporal. El médico intenta descartar esas características que el paciente pueda llegar a tener en un historial clínico en profundidad y después en una prueba de imagen. Casi todos los pacientes, al menos que nosotros damos en clínica, vienen directamente con ese diagnóstico previo. Eso es una gran suerte para nosotros porque es cierto que la patología vascular, nosotros podemos hacer una historia clínica en profundidad para descartar la patología vascular desde el punto de vista clínico, pero sabemos que los test vasculares que se suelen utilizar en fisioterapia no tienen ningún tipo de significado clínico. Con lo cual esto es interesante. Cuando no tengamos claro ese paciente que pueda tener características de patología vascular, estamos haciendo patología vascular específica, ese paciente es un paciente para derivar directamente al médico. Es necesario que el paciente pase por un diagnóstico, intentando que el paciente no se asuste, intentando darle tranquilidad, pero también con la honestidad propia de que no podemos directamente generar un diagnóstico preciso sobre este paciente.
Entonces, el paciente que previamente ha ido al neurólogo, no vamos a decir que al 100% no pueda tener directamente una bandera roja, pero se descartan muchas de ellas. Podemos, digamos, generar una actuación con mucha profundidad o un planteamiento terapéutico con mayor profundidad. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta también es que a pesar que haya el paciente previamente realizado una consulta con el neurólogo, desde el punto de vista fisioterápico, en nuestra historia clínica también tendríamos que valorar si el paciente tiene signos, por ejemplo, neurológicos asociados a su cefalea. Ya hablamos de signos de alteraciones neurológicas, como puede ser diplopia, como puede ser disfagia, como puede ser disartria, por ejemplo, que son asociados muchas veces a trastornos directamente neurovasculares. Estos, en parte, digamos, en la historia del paciente, inclusive la valoración de los pares craneales que es necesario realizar en algunos pacientes, a pesar que el paciente ya ha ido directamente durante el neurólogo. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Esto sería, digamos, lo que podríamos plantear acerca de lo que son esas banderas rojas. Estupendo. Y por acabar ya la valoración, hay un punto que me gustaría comentar, el tema de la postura cranocervical y la cefalea. No sé qué evidencia hay al respecto. Bueno, más o menos creo que sí, pero que nos comentes un poco si la postura cranocervical es importante, si no lo es, si puede generar cefaleas, retroalimentarla, etcétera. Bien, aquí hay esa es una muy buena pregunta, y porque no tenemos una respuesta suficientemente clara. Yo no diría que la postura nunca es la causa que un paciente tenga la cefalea, pero es cierto que puede ser en algunos casos un predisponente para que la cefalea pueda incrementar, con lo cual puede ser un factor relevante. Y aquí encontramos directamente en los pacientes que tienen una disfunción sensoriomotora cranocervical el tema de la modificación de los síntomas. Aquí lo que tenemos es ver si los cambios posturales al paciente le modifican los síntomas. Nosotros no podemos establecer un tratamiento solo con la modificación de los síntomas, pero si en la modificación del síntoma de forma inmediata, quiere decir un cambio postural en la valoración, hay una modificación de los síntomas de forma inmediata, la postura puede tener cierta relevancia. Ahora, yo no lo establecería como un signo, no lo he mencionado anteriormente como los signos más relevantes, no lo he dicho, pero creo que es un signo también que no se puede descartar. No se puede decir en este momento, del día de hoy, no podemos decir que la postura sea el factor más determinante, pero tampoco podemos decir que es un factor irrelevante. Sobre todo en esos pacientes que la región cervical tiene mucha relevancia. En esos casos, ahí podría tener relevancia. En los otros casos que hemos hablado, en los otros 3 grupos de clasificación, yo no le daría tanta relevancia, pero en los pacientes con la región cervical, esto podría tener una relevancia en lo que es la modificación de los síntomas. Ahora bien, el abordaje de estos pacientes yo no lo plantearía como un abordaje directamente postural, quiere decir como una modificación directamente de la postura en su entorno laboral, sino lo plantearía como incrementar su nivel de actividad física para que el paciente pueda tener una mejor resistencia y fuerza directamente en las demandas laborales. No lo plantearía como una relación causa-efecto, sino lo plantearía es cómo puedo hacer para que este paciente tenga una mejor facilidad en su entorno laboral y que tenga directamente un mejor comportamiento de los síntomas durante su trabajo, porque es cierto que hay pacientes que es muy claro, los síntomas comienzan a aparecer al final de su día del trabajo. Entonces, aquí el abordaje es el incremento del nivel de actividad física sobre los pacientes. Totalmente. Creo que esa es la diana y no tanto la postura supuestamente perfecta, ¿no? Que incluso puede... Exactamente. Eso sí sería erróneo. Claro, eso ya sería... Vamos a cambiar esta cantidad de grados
O, por ejemplo, lo que me parece también es irrelevante es pensar directamente los elementos de rotación del atlas o del axis, por ejemplo, que es las teorías osteopáticas o quiroprácticas, ¿verdad? Pero sobre todo quiroprácticas, que plantean directamente que puede haber pequeñas desviaciones directamente en las apófisis espinosas que pueden directamente estar generando que esa sea la consecuencia de la migraña o de la cefalea. Corregir la posición del atlas o del axis sería la solución específica según su paradigma. Eso es un error profundo, ¿verdad? A tener en cuenta. La imagen radiológica de la región cervical no creo que tenga una relevancia sobre la clínica de los pacientes. Nunca soy absolutista y no puedo decir que es irrelevante absolutamente, pero no creo que tenga la relevancia para hacernos cambiar nuestra forma de actuar terapéuticamente sobre ese paciente. Desde luego. Vale, pues cerrando un poco el bloque de valoración, antes de comenzar con el de tratamiento, me gustaría comentar un poco, pues profundizar un pelín en la idea en el modelo biopsicosocial, especialmente en los pacientes con sensibilización central. Entonces, me gustaría preguntarte qué papel juega la parte bio, la parte psico y la parte social, ya te digo, en estos tipos de pacientes con sensibilización central. Bien. Cuando hablamos del enfoque biopsicosocial o con nosotros biopsicosocial o como comúnmente nosotros le llamamos bioconductual, no hacemos una separación de lo bio, de lo psico y de lo social, sino lo que valoramos es cómo interactúan esos factores como si fuera un sistema directamente circular, y en ese sistema circular cuáles son los que pueden tener directamente más relevancia. Ese es el planteamiento desde que se definió directamente el modelo biopsicosocial. Es la interacción de los factores directamente en el abordaje integral del paciente. Ahora bien, dentro de ese sistema circular en que todos los factores pueden tener una significación, hay factores que pueden tener mayor relevancia. Eso es lo que me refería a la predominancia, no tanto por separado, exacto, sino en el todo. Esa sería la palabra, la predominancia. Entonces, yo no podría decirte específicamente, porque sería atrevido decir que la predominancia en el paciente con cefalea es más física que psicológica o social. Entonces, esto va a depender de estos pacientes que tengan esas características compatibles con el proceso de sensibilización, y es cierto que las características físicas en algunos pacientes pueden ser muy relevantes, en algunos pacientes otros pueden ser directamente, las psicológicas pueden ser más relevantes. Esto es así. Esto yo no te podría decir cuáles son específicamente las más relevantes. Ahora, si la pregunta es al contrario, es ¿cuáles interviniendo unas variables específicas sí pueden modificar las otras? Absolutamente sí. Quiere decir, la mejora de las variables psicológicas puede mejorar directamente las variables físicas, y las variables físicas pueden mejorar las variables directamente psicológicas, inclusive las variables sociales. Quiere decir que si el paciente, por ejemplo, un paciente que planteemos que tenga características compatibles con una sensibilización central, una de las características de clasificación que hemos hablado. Si yo a ese paciente le incremento su nivel de actividad física, variable biológica, lo que nos vamos a encontrar es que ese paciente va a poder hacer más cosas en su día a día, va a tener menos fatiga directamente durante el día a día, el paciente se va a sentir mejor, va a tener mayor optimismo al realizar sus tareas, y con lo cual el paciente va a ser un paciente más autoeficaz. Variable elemental en el tratamiento de los pacientes. Con lo cual estamos mejorando una capacidad física que va a interrelacionar otra vez de forma circular con todas las demás variables. Ahora, si el paciente, por medio de estrategias de educación o tratamientos psicológicos específicos o tratamientos directamente de características bioconductuales, mejora, por ejemplo, el catastrofismo del dolor, lo que nos vamos a encontrar es que ese paciente va a tener menos rechazo a los tratamientos relacionados con la actividad física. No va a pensar que la actividad física le va a producir dolor o que le va a empeorar su sintomatología. Quiere decir, reduce la negatividad hacia directamente otros tipos de tratamientos, y esto es fundamental.
Entonces, la interrelación es una interrelación circular desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista también, desde el punto de vista terapéutico. Lo cierto es que lo que no tenemos todavía demasiado claro es algunas características sociales, que siempre se habla de características psicosociales y a veces están hablando absolutamente psicológicas, y eso es un error también comúnmente que se habla cuando se habla de las variables psicosociales. Psicológicas estaríamos hablando de los síntomas depresivos, ansiosos, catastrofismo, kinesiofobia, pero cuando estamos hablando de las características sociales estamos hablando de factores socioeconómicos, el nivel de educación, el apoyo social que pueden tener esos pacientes. Estamos hablando de otras características que nunca se toman o casi nunca se toman en cuenta. Sobre esas características sociales es bastante difícil directamente intervenir. Esto es importante. Hay formas por medio de la actividad física. Por ejemplo, la actividad física con un componente recreacional, quiere decir con un componente lúdico, puede mejorar componentes sociales del paciente. Puede mejorar los componentes sociales. Pero es cierto que en las herramientas que establecemos desde el punto de vista fisioterápico, en los elementos de tipo bioconductual, estamos pensando sobre variables físicas y psicológicas, no estamos pensando nunca sobre las sociales. Entonces, esto es una reflexión importante que debemos hacer dentro de la autocrítica del manejo siempre verbal, de la verborrea típica que se suele utilizar en redes sociales, pero que realmente en redes sociales o directamente dentro de lo que es el gremio fisioterápico, médico, psicológico, pero que realmente estamos hablando de cosas que son diferentes, lo psicológico y lo social, que tienen una interrelación siempre en este enfoque circular, pero que es difícil interactuar sobre las variables sociales. Las variables sociales, se suelen influir principalmente con los tratamientos más de tipo multidisciplinar. Y es cierto que nos olvidamos muchas veces de las que son realmente de tipo social. Por ejemplo, una que cada vez es más determinante es el nivel de educación. Sabemos que los pacientes que tienen un nivel de educación menor son pacientes que su nivel de discapacidad y la percepción de intensidad del dolor es más elevada. Entonces aquí, por ejemplo, los elementos educativos que utilicemos desde el punto de vista terapéutico son importantes para que el paciente comprenda qué es lo que está sucediendo y que comprenda cuál es el planteamiento terapéutico que estamos realizando. Esto genera mayor adhesión a los tratamientos que hagamos en fisioterapia, pero además genera algo que es muy importante, la empatía de la comprensión directamente del sufrimiento que el paciente pueda tener, con lo cual estamos generando una mayor relación terapeuta-paciente. Eso es un factor también importante a tener en cuenta. Muy olvidadas los factores sociales, la verdad. Yo creo que también. Sin duda alguna. Sí, se habla de psicosociales, pero cuando la gente está hablando la mayoría de veces, ansiedad, si somos conscientes de lo que están hablando de psicológicas, no están hablando de sociales. Totalmente. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.